Mi nombre es Itzel Cid y voy a hablar sobre el aborto inducido. ¿Qué es? Es un procedimiento médico que se utiliza para interrumpir un embarazo, es decir, ponerle fin a este. ¿A partir de qué momento se considera vida? Se considera vida humana a partir de la fecundación. ¿Pero qué es la fecundación? Pues la fecundación es el proceso en el cual el espermatozoide se une al óvulo para crear la primera célula que dará paso al feto o embrión. Ahora, ¿el aborto tiene consecuencias? Pues bueno, cuando una mujer no recibe una atención para el aborto segura, asequible, oportuna y respetuosa, y se la estigmatiza por abortar, su bienestar físico y psíquico puede verse afectado durante toda la vida. Cada año, entre el 4,7 y el 13,2% de las muertes maternas se deben a un aborto peligroso. Estas consecuencias están separadas en graves, psicológicas y tardías. Comenzaremos con las graves. La primera es la perforación uterina, que se lleva al 0,1%, es decir, la menos común. Esto sucede cuando uno de los intestinos u otro órgano es perforado con alguno de los instrumentos. Como segundo tenemos la hemorragia grave, que se lleva el 0,06% y puede deberse a un traumatismo o a un útero atónico. Como tercero tenemos la laceración del cuello uterino, que se lleva del 0,1 al 1%, que en forma típica está representada por desgarros superficiales de la pinza, pero puede ser más grave y requerir reparación. La anestesia general o local rara vez causa complicaciones graves. A continuación tenemos las consecuencias psicológicas. Estas no suelen presentarse muy comúnmente, pero pueden ocurrir en mujeres que tenían síntomas psicológicos antes del embarazo, tenían un importante apego emocional al embarazo o tenían un apoyo social limitado o se sentían estigmatizadas por su sistema de apoyo. Como terceras tenemos las tardías, que son el sangrado o infección significativa. Esta se lleva del 0,1 al 2%. Usualmente ocurren porque los fragmentos placentarios quedan retenidos. A continuación veremos los métodos de aborto inducido, que serán explicados paso a paso. Como primer método tenemos la evacuación instrumental. Como primer paso tenemos la dilatación del cuello uterino. Antes de realizar el procedimiento, el cuello uterino debe ser dilatado o abierto. Esto puede hacerse con medicamentos o con dispositivos especiales. Como segundo paso tenemos la evacuación del útero. Una vez que el cuello uterino está suficientemente dilatado, se utiliza una combinación de instrumentos quirúrgicos especializados y una aspiración por vacío para eliminar el contenido del útero. Esto puede incluir el uso de pinzas y otros instrumentos para extraer el tejido fetal. Como tercer paso tenemos la verificación de la evacuación completa. Después del procedimiento se debe confirmar que todo el contenido uterino ha sido eliminado. Esto puede hacerse a través de la observación directa o mediante el uso de ecografía. Este procedimiento se realiza generalmente después de las 15 semanas de gestación. Como segundo método tenemos la inducción médica. El primer paso es la confirmación del embarazo. Antes de proceder con la inducción médica se debe confirmar el embarazo. A menudo la edad gestacional se establece mediante ecografía. Como segundo paso tenemos el uso de medicamentos. Se administran medicamentos para provocar contracciones en el útero. Uno de los medicamentos más comunes utilizados es la oxitocina, una hormona que estimula las contracciones del útero. Como tercer paso tenemos el monitoreo del proceso. Durante el proceso se monitorea la salud de la mujer y el progreso de las contracciones. Y como último paso tenemos la verificación de la finalización del aborto. Después del procedimiento se debe confirmar que todo el contenido uterino ha sido eliminado. Esto puede hacerse a través de la observación directa o mediante el uso de ecografía. Y por último tenemos la cirugía uterina, que es la histerectomía o histerectomía. Este es un último recurso que generalmente se evita y se asocia con tasas de mortalidad más altas, ya que produce cicatrices uterinas que pueden romper el útero en embarazos posteriores. La primera es la histerectomía. Este procedimiento es similar a una cesárea, pero se realiza generalmente en el segundo trimestre del embarazo. Se hace una incisión en el abdomen y el útero
para extraer el feto. Este método se utiliza raramente debido a los riesgos asociados y se prefiere cuando otros métodos no son posibles o seguros. El segundo es la histerectomía. Este procedimiento implica la extracción total o parcial del útero. En una histerectomía total se extirpa el útero y el cuello del útero, que vendría siendo el recuadro verde que se ve en la imagen. Este procedimiento se realiza generalmente para tratar condiciones médicas graves y no se utiliza comúnmente como un método de aborto debido a su naturaleza invasiva y los riesgos asociados. Igual como podemos ver en la imagen, el recuadro rojo, que es la histerectomía radical, es en donde se extrae todo el útero. El recuadro verde pues es la parcial y el recuadro azul la histerectomía total. Ahora veremos las consideraciones éticas y profesionales. La temática del aborto es sumamente complicada y requiere que los médicos consideren diversos principios éticos y profesionales al abordarla. 1. Autonomía. Los médicos deben respetar la autonomía de las pacientes al proporcionar información completa y objetiva sobre las opciones disponibles. Esto incluye discutir los riesgos, beneficios y alternativas relacionadas con el aborto. 2. Justicia. Los médicos deben garantizar un acceso equitativo a la atención independientemente de la situación socioeconómica o cultural de la paciente. 3. No maleficencia. Los médicos deben considerar los posibles daños y beneficios al tomar decisiones relacionadas con el aborto. Esto implica evaluar tanto los riesgos físicos como los impactos psicológicos en la paciente. 4. Educación sexual y reproductiva. Proporcionar educación igualitaria sobre aspectos básicos del aborto y sus implicancias es crucial para prevenir embarazos no deseados y reducir la necesidad de abortos inseguros. 5. Derechos de las mujeres. Los médicos deben respetar el derecho de las mujeres a controlar su propio cuerpo y no tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva. 6. Tolerancia respecto a las diferencias. Reconocer que existen visiones diversas sobre el aborto y mantener un enfoque respetuoso hacia las creencias y valores individuales. Y por último tenemos la conclusión. El aborto inducido es la terminación voluntaria de un embarazo. Este tema aún hoy en día es considerado muy tabú, puesto que tenemos todavía muy arraigados los pensamientos que antes considerábamos correctos, tales como que el aborto era algo malo, pues estabas acabando con una vida. Que hablando biológicamente, como ya lo vimos anteriormente, pues es cierto, pero también tenemos que tener en cuenta las causas por las que llegamos a tomar la decisión de hacerlo. En México, aún no es legal terminar el embarazo si el feto o embrión tiene alguna complicación que le impida vivir una vida normal. Claro, si es así que la madre lo desea. Creo que aún se necesita normalizar más este tema, puesto que a veces en estas decisiones influye la salud mental de la persona gestante. Además, existen todavía muchas malas prácticas del aborto, por lo que al final algunas de las personas gestantes terminan perdiendo la vida por negligencias médicas tales como hemorragias internas, perforaciones uterinas, etc. Y sin dejar de lado también las clínicas clandestinas que existen gracias a que todavía se ve como algo malo. Como anteriormente mencionaba en esta misma conclusión, en México aún no es posible abortar si el embrión tiene alguna complicación médica y no nos ponemos a pensar o tomar en cuenta los ingresos económicos que pueda llegar a tener la familia. Es decir, ¿qué tal que no pueden tener los accesos para darle una buena vida si es que esta persona, o más bien este bebé, no viene en buenas condiciones, con alguna enfermedad que sea muy difícil de tratar? Es por eso que yo creo que también tenemos que tener en cuenta las posibilidades económicas de la persona que va a tener o está pensando en abortar, sin juzgarla claramente. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias.